Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a nuestro programa de las buenas nuevas para todos, tras las huellas de Jesús. Muy bien. Buenas nuevas. Buenas nuevas, hermana. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Usted. La veo contenta hoy. Siempre. Sí. Ya. Cantando salmos. Ahora en otra modalidad. Está bien, está bien. Bueno. Explique por qué decimos eso. Bueno, porque la gente la ha visto ahí cantando el salmo Seguro. en la novena de San Judas Tadeo. Sí, un día canté el salmo ahí en San Y yo voy a ser Tadeo. madrina de Juan David. No. No. ¿Y eso? ¿Está sentida? No. Ah, ya. Suficiente con ser la tía. Ah, sí, para no tener dos cargos. Está bien. Sí, Muy bien. así es. Bueno, ya estamos terminando con nuestros programas de Tierra Santa. Ya tenemos este último de la Vía Dolorosa, por donde el recorrido que hizo Jesús cargando la cruz, parte también del lugar donde fue flagelado y del Santo Sepulcro. Fue una peregrinación llena de mucho conocimiento y aparte de encuentro con Muy el Señor, linda, ¿no? muy bonita, muy sentida, muy espiritual. Muy espiritual, Y exactamente. vale la pena, ¿no? Vale la pena ir así como fuimos, con calma, sin tanto afán. Tiempo para orar. Por supuesto que en Tierra Santa uno puede estar un mes y no termina de ver todo ni de recorrer todo, porque hay mucho que ver y hay muchos años de historia en Tierra Santa. Pero yo pienso que cuando se hace una peregrinación se debe escoger los sitios más significativos, más relevantes y dedicar a esos sitios más tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Sinaí es 2 días, pero ir al Sinaí ya te quita la posibilidad de ir a otros lugares. Uh-huh. Sí. Bueno. O ir a Banias está lejísimo. Esos son como, no sé, todo un día para ir allá y otro día para regresar. Donde Jesús se fue con los apóstoles a Cesarea de Filipo y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí no hubo curaciones, ahí Jesús reafirma el primado de Pedro, pero fuera de Palestina, en una tierra pagana. Pero ahí no hay otros datos de qué cosas hizo allá. Fue como un retiro que Jesús fue a hacer allá con los apóstoles y después regresa. Pero imagínate, un grupo de peregrinos que vaya hasta allá. Se pierde todo un día de conocer. Por supuesto, por supuesto. Otros lugares. Entonces, por eso es que cuando uno va a Tierra Santa uno no puede pretender abarcar todo. Como por ejemplo Cursi. Cursi es, hoy día se llama Cursi, la región de los Gadarenos, donde Jesús liberó a un hombre poseso. Entonces, ir allá a Cursi son, no sé, como 2, 3 horas. O ir a Betsaida y estos lugares que son ruinas. No vale la pena. Mejor quedarse en otro sitio, como hicimos nosotros, más tiempo para orar, para meditar los textos, etcétera, ¿no? Claro. De ahí el único lugar así un poquito más distante que incluimos en la peregrinación fue el Monte Carmelo, ¿no? Que era un poquito, no era tanto, que nos tomó media hora o 45 minutos llegar hasta allá. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay varias cosas en Monte Carmelo, pero un lugar en Monte Carmelo donde no fuimos, que vale la pena también, es donde Elías hizo el sacrificio de que hoy se sepa en Israel quién es el verdadero Dios, ¿no? Y bajó fuego del cielo y consumió las víctimas. Y venció a los profetas de Baal. Ese sitio está distante de la gruta del monte Carmelo, donde Yahvé se le presentó. Y donde está la devoción a la Virgen del Carmen, donde surge la devoción a la Virgen del Carmen. De un sitio a otro son como 45 minutos. Y todo es arriba en el Monte Carmelo. Todo es en el Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo es una cadena de montañas. Porque aquí cuando se dice, ¿verdad?,
Monte Carmelo, la gente piensa que es un monte. No, es una cadena montañosa. Ya sabes. Ya sé, para la próxima, Mm. cuando voy de nuevo a Tierra Santa. Yo no sé cuándo. Bueno, el Señor se verá. Usted sabe que de los comentarios que he escuchado del programa, una de las cosas que a la gente más ha gustado es verlo a usted sobre un camello. Ay, Dios mío. No me volveré a subir más en un No, camello. impresionante cuando sube, ¿verdad? Yo no dije nada, pero ya se Sí. ve simpático y mansito y todo, y atractivo, pero cuando ese animal se para, hermana. No es complicadito, está allá arriba, eso no es Sí, sí, sí. fácil. Bueno. Pero bueno, vamos a traer un camello. Usted me dijo, ¿no? Que iba a traer un camello de allá de Tierra Santa para acá. Bueno, vamos a tener que traer el embrión y, no sé, fecundarlo acá. No, ya fecundado. Gestarlo Exacto, acá. tiene que ser así. Bueno, entonces, Pero el camello es un animal que puede vivir acá, ¿no? Sin problema. no sé la Estaría verdad. contento. Porque hay mucho pasto. Lo único que no hay desierto aquí. Pero ¿quién ha dicho que el camello le gusta el desierto? Yo lo vi fue en Jericó más que en otro lugar. Sí, ese es el look del sitio ahí para darle Bueno, el toque. No, pero en Jerusalén había un camello también, acuérdese. sí, arriba en la... 5 € por subirse al camello. Qué barbaridad. No, hombre. Solo por subirse al camello. Sí. Cuando yo fui la primera vez era $1. Ahora Todo está 5 así. euros. Nah, quédese con el camello. Nos sale bien traer un camello. Sí, para cobrar. Bueno, hermana, vamos a entrar en materia ya. Exacto. Bueno, entonces estuvimos en esa ocasión caminando sobre la Vía Dolorosa y uno de los Bueno, aquí puntos hay que de donde aclarar, partimos, sí. sí, hay que aclarar que las estaciones del Vía Crucis que están en la Vía Dolorosa en Jerusalén, que comienza del sitio, esto sí sabemos que es el Litóstroto, donde Jesús fue azotado, que fue al frente de la casa de Pilato, Así es. y donde efectivamente los reos estaban. Esas estaciones del Vía Crucis se llevaron allá de parte de los franciscanos. No es que de Tierra Santa salieron las estaciones. Ujú. Esto, ¿a dónde estamos aquí? Ahí estamos en la iglesia donde fue flagelado Jesús, que es al otro lado del palacio de Herodes, Herodes, de de Pilato, Pilato, sí. a la iglesia de la flagelación, donde fue efectivamente, donde fue flagelado el Señor, sí. Y ahí leímos el pasaje, ¿no? El texto. Bueno, en este sitio Jesús fue flagelado por Pilato, por eso cuando uno ve las películas donde está el gentío, eso no es era así. posible, porque las calles son bien angostas, todo es película, ¿no? Aquí no había ese mar de gente. Ahí vemos la estación de Simón de Cirene, que ayuda a Jesús a cargar la cruz. Esas callejuelas, ¿verdad? También nos dicen, este es el sitio exacto, fueron alrededor de 600 metros lo que Jesús cargó la cruz, no es muy largo. Aquí vemos esta estación donde el cireneo ayuda a cargar la cruz. Yo decía que de Occidente, de Italia, se llevaron acá las estaciones y la colocaron según la tradición del Vía Crucis. La tradición del Vía Crucis, claro, obviamente por esta calle Jesús carga la cruz, esto no hay duda, y cayó y se encontró con las mujeres, pero la tradición del Vía Crucis como tal, como un acto devocionario, viene de los franciscanos y lo llevan a Tierra Santa y colocan allí las estaciones. Pero no hay duda que fue ese el lugar, ¿verdad? Esta es la estación del Cirineo. No hay duda de que este fue el lugar donde Jesús cargó la cruz, ahí está la casa de Pilato, ahí está el Litóstroto, donde el Señor fue flagelado. Miren las callejuelas,
por donde el Señor cargó la cruz. Ahí está el Padre Marlo. Estas son las callejuelas. Estas son puras callejuelas, ¿verdad? Donde el Señor fue cargando la cruz. Esa es la Verónica, la estación de la Verónica, ¿no? La sexta estación. Entonces, como decía, esta devoción de las 14 estaciones fue una devoción medieval que tiene su origen con los franciscanos, y entonces se lleva a Jerusalén y se colocan las 14 estaciones. O sea, recordar y meditar cada pasaje de Jesús, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, cuando se encontró con su madre, no estaba ya... No, eso fue de uno solo. El Señor sale de ahí hacia las 7 de la mañana hasta el Gólgota, pudo haber sido como a las 8, después que fue azotado, sin dormir porque estaba preso en la casa de Caifás, y entonces carga la cruz de eso de las 8 de la mañana más o menos, porque según el Evangelio de Marcos, Jesús llega a las 9 al Gólgota. Entonces, esta es la iglesia de la flagelación. Allí fue flagelado el Señor. Esos lugares, claro, hoy día, como ya hemos dicho, están todos, están aptos para la oración y se hacen capillas o se hacen basílicas. Entonces, el Señor, después que termine ese proceso y todo el drama de que Pilato quiere soltarlo y que la mujer había tenido un sueño y que ese hombre era inocente, y eso se dio allí, y ahí no cabe mucha gente porque los muros no lo permiten. Entonces el Señor carga la cruz, a eso de las 8 de la mañana, a las 9 ya está en el Gólgota y comienza el proceso de la crucifixión. Primero crucificaron a los otros dos y de tercero al Señor. Entonces Él va por estas calles cargando la cruz. La pregunta que me haces es, ¿de dónde viene la tradición del Vía Crucis? Viene de la Biblia. Claro, viene de la Biblia, pero Señor. Los franciscanos tuvieron que tomar los 4 evangelios y entonces entre los 4 evangelios sacar todas esas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, Jesús que toma la cruz, Jesús que cae por primera vez, Jesús que se encuentra con la Virgen, Jesús con las piadosas mujeres, Cirineo, todo eso está en el Vía Crucis. Lo que no aparece es lo de la Verónica y que haya caído 3 veces. Probablemente cayó más. Según el estudio de la síndone, que es un documento histórico y es real. Quien no lo ha estudiado cree en las tontadas que dicen la masonería, porque parte de esta desprestigio de la Sábana Santa viene de personas que pertenecen a la masonería. Y alguno pagó también para alterar los laboratorios. Se encontraron en uno de estos una cifra exagerada, ¿no? Más de $500,000 o de euros, y cerraron después el laboratorio. Eso lo explicaron en un congreso de sindonología que hicimos aquí en Panamá. En fin, se ha tratado de demostrar que la Sábana Santa no es cierta, pero los enemigos de la iglesia y algunos que creen en estas tontadas que salen en los periódicos, ¿verdad? Y los periodistas a veces toman algún reportaje que sale quién sabe dónde y lo copian y dicen no hay prueba que es la Sábana Santa. Estudien la cosa con seriedad, con los documentos que hicieron los científicos. Y siguen el estudio de la Sábana Santa, gracias a Dios. Pero según el estudio de la Sábana Santa, de la síndone, que es imposible que sea un calco del medioevo, porque ahí hay polen del primer siglo y segundo siglo que contó el doctor Max Frey, suizo, lo descubrió un criminólogo, y también que aparece en un cáliz siríaco, la Sábana Santa completa, un cáliz siríaco del siglo IV, y estuvo en Edesa, etcétera. Según la Sábana Santa, que es un documento histórico que demuestra la resurrección de Jesús, Jesús cayó más de 3 veces, porque las 2 rodillas estaban despellejadas, la planta de los pies despellejados. Entonces, ese Vía Crucis fue más cruento de esa tradición de las 14 estaciones. Las 14 estaciones es para meditar, Recordar, meditar lo que pasó el Señor en esos
porque desde el pretorio de Pilato hasta el Gólgota hay aproximadamente unos 650 metros. Y esto de que a O medida 700 que... máximo, porque mientras caía se levantaba, echaba para atrás, lo azotaban, ¿no? Sí. A medida que él iba caminando hacia el Gólgota, esto de que le pegaban, le golpeaban, le flagelaban, Y lo también fue, escupían. le escupían. Lo escupían. Fue tal y cual. Fíjate, ¿Sí? mire, ¿O la también? gente no comprende todo lo que Jesús sufrió como judío. Y pónganse ustedes como hijos de Dios y pónganse ustedes como Mesías. Por ejemplo, que un judío letrado o un judío de la realeza perteneciente a la tribu sacerdotal de Sadoc o de David, como era Jesús, por la Virgen, porque la Virgen era descendiente del rey David y era descendiente de una tribu sacerdotal. Todo eso está en la Biblia. Entonces, Jesús es sacerdote desde el vientre y que lo escupa un romano es una profanación y lo hace impuro, pero él acepta todo eso, ¿no? Y esto ocurre en la fiesta más importante para los judíos, que es la Pascua. O sea, otro golpe a una tradición judía. Imagínate que un reo aquí sea tomado en Navidad y demostrado públicamente que ha sido un enemigo de la sociedad para Navidad, cuando Claro. es para nosotros una de las fiestas más lindas del año, o para el 3 de noviembre. O sea, entonces hay que ponerse en la mente de Jesús, de la Virgen, de los apóstoles, con lo que está pasando allí en la crucifixión. Por otro lado, se alteró la jurisprudencia porque no se podía juzgar a nadie de noche y se hizo. No tenía testigos, los testigos fueron falsos, o sea, se violó, el derecho romano se violó, el derecho judío se violó. El sumo sacerdote era el que presidía el Sanedrín, Caifás. Y él mismo, experto en esto, adultera la jurisprudencia. Sí. Entonces, ya sabemos todo lo que pasa el Señor, ¿no? Entonces, según los estudios de la Sábana Santa, el peso del patíbulo que Jesús cargaba, que era el travesaño superior de la cruz, podría estar alrededor de 100 libras. ¿No? Wow. O sea, tú te puedes imaginar para soportar el peso de la cruz los estudios que se han hecho de la marca que tiene la síndone de ese patíbulo. Entonces, la cosa fue seria y eso cayó varias veces y al caer el rostro se golpeaba contra el pavimento, hay razón por la cual el tabique de la nariz está desviado, puede ser porque cayó o bien por el palazo que le dio un esbirro de Caifás. También cuando cargaba el patíbulo, las espinas se le incrustaban en la base del cráneo. Y allí aparece que hay sangre con características de arteria y de la vena. O sea, en el medioevo no se sabía la diferencia entre una sangre y la otra. Por eso digo que hay que estudiar la síndone con criterio científico, con exactitud para ver todo lo que pasó al Señor. Imagínense que las arterias son los vasos sanguíneos que están más profundos y las venas están superficialmente. Entonces las espinas entraron hasta las arterias y por eso se ve ese chorro de sangre en la nuca, ¿no? Que era se estaba empujando mientras cargaba el patíbulo y le incrustaba la corona de espinas. Entonces todo eso está en la síndone y en el Evangelio nos habla de esa crueldad que le hicieron los romanos y este parte del poder judío, no todos los judíos, sino un sector del poder judío. Claro. Podemos hacer una pausa en este momento y ya después seguir meditando y asimilando también todo lo que pasó. Para llegar al Calvario, que la gente vea el Calvario. Así es. Adelante. Ya regresamos.
Seguimos de vuelta con más, queridos amigos, de las buenas nuevas para todos, tras las huellas de Jesús. Me ponía a meditar escuchando estas explicaciones de cómo realmente fue la trayectoria, la pasión del Señor, que lo que debemos estudiar no lo estudiamos, lo que no debemos estudiar no lo estudiamos. Lo que pasa es que, hermana, aquí es impresionante, ¿no? Cómo los medios de comunicación y las redes influyen en el pensamiento. Entonces la gente, yo recibo un mensaje, veo algo por YouTube y creo lo que están diciendo allí, lo creo. O sea, en vez de ir a buscar, de estudiar, de preocuparse, incluso pastores de la iglesia, no evangélicos, incluyo los católicos, que vieron un documental, alguna cosa, y lo toman así al pie de la letra lo que están viendo, ¿no? Sin estudiar. O que salió en los periódicos, recuerdo que salió en los periódicos, la prueba del carbono 14 data la síndone en el medioevo y se confirma que es un calco. Mentira. Pero alguien lee eso y ya, se lo traga. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y demostrar de que esto es una mentira lo que están diciendo los periodistas. Mentira. ¿Qué vamos a hacer? Aunque venga de CNN o que venga de lo que sea. Mentira. ¿Cuántas cosas no se dicen por la prensa que son falsedades, ¿no? Exacto. Y también que detrás de todo eso hay mucho más signos. Por ejemplo, como usted nos explicaba del manto la túnica que Jesús llevaba puesta, que era sin costura. No vemos el significado porque el Señor también utilizaba esa túnica, ¿no? Y justo también en el Sí, día así de su pasión. También tenemos imágenes del Santo Sepulcro, que de hecho ahí también cerca está el Calvario. Bueno, Vamos a ver estas imágenes y hablamos de el Gólgota. el Gólgota. Aquí vemos, eso que ustedes ven ahí, se conoce como la Basílica de la Anástasis. Esa es la entrada. Ahí se entra donde está la piedra mortuoria, donde según la tradición colocaron el cadáver de Jesús y lo llevaron al sepulcro. Esta es la cúpula que custodia el Santo Sepulcro. Eso que ustedes ven ahí es un mausoleo que construye Constantino en el siglo IV para evidenciar que adentro está el sepulcro, el lugar exacto donde José de Arimatea y Nicodemo, esa es la entrada del Santo Sepulcro. Y eso está dentro de la Basílica de la Anástasis. Este es el Santo Sepulcro, ¿no? Por dentro, sí. Por dentro. Es pequeñito, ahí entran solo 4 personas. No sé. Y apenas entra ya te sacan, porque la cola para entrar ahí, ¿verdad? A veces son 3, 4 horas para entrar ahí. Esta es la primera cámara, ¿no? La cámara del ángel, que le llaman, donde el ángel se encuentra con María Magdalena. Y adentro está ya el sitio donde hay una piedra de mármol y debajo habría que excavar allí, que de hecho lo abrieron. Este es el Santo, el Calvario, el Gólgota. El Gólgota. Eso que ustedes ven ahí, donde está esa cruz, ese es el lugar exacto donde estuvo Cristo crucificado. Esto está en manos de la Iglesia Ortodoxa. Y eso que ven ahí es que se mete la mano y uno puede tocar la piedra donde estuvo incrustada la cruz del Señor. Cuando uno baja, esto es un montículo, aquí está la imagen de la Virgen Dolorosa y San Juan, que estaba uno al lado de la cruz, pues los dos. Y aquí un icono o un mosaico, esto es lo que quería que vieran. Esta piedra está debajo, uno tiene que bajar como, no sé, 5 metros. Se ven unas piedras rajadas que recuerda el terremoto que según los evangelios se dio cuando Jesús muere en la cruz. Según los arqueólogos, esto era una piedra, toda una piedra, y que se rajó. Y esto que ven aquí es que, según la tradición, aquí colocaron el cuerpo del Señor
para ponerle los aromas, los perfumes, antes de depositarlo en el sepulcro, la piedra mortuoria. Entonces, cuando la gente va a Tierra Santa, ve que el Calvario y el sepulcro están cerca. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Esto en la época de Jesús estaba fuera de la ciudad y efectivamente, como allá lo explicamos, esto era un montículo. Yo le expliqué a las personas, de hecho, para subir a la capilla de la crucifixión, uno tiene que subir una escalera. Exacto. Y cuando, después hablaré del sepulcro, uno sube una escalera y yo le expliqué a las personas, aquí la basílica está todavía en 1 metro arriba de donde era el piso antiguo. O sea que efectivamente aquí había una roca enorme, ¿verdad? Y en esa roca, ahí lo vemos de nuevo, en esa roca, esa es la entrada de la anástasis, en esa roca arriba colocaron la cruz del Señor y al lado las otras 2 cruces. Fíjense que aquí estamos haciendo una explicación antes de celebrar la misa. Tuvimos la oportunidad, la bendición de poder celebrar la Eucaristía. Fíjense, ahí está el sepulcro detrás y nosotros estamos celebrando la Eucaristía aquí para todos los peregrinos, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna inquietud. Atrás de esto está el sepulcro. Hay que aclarar que el año pasado, y esos fueron unos trabajos que duraron casi 2 años, quitaron la piedra de mármol. Cuando uno entra a ese edículo, cuando uno entra, allá hay una piedra de mármol, esa piedra se removió, tenía 5 siglos que no se removía. Y abajo había otra más antigua del siglo IV que también la removieron y llegaron justo al sitio donde colocaron el cadáver de Jesús. Y eso está listo, ahí sí lo pueden buscar en todos los estudios que se hicieron en internet. Cuando abrieron la última lápida salió un olor fuerte a perfume de plantas aromáticas. Puede ser por 2 razones. Primero, porque el sitio es sagrado y Dios quiere, por medio de ese signo, dar un signo también a los que estaban trabajando de la sacralidad del sitio. O bien, porque todavía conserva aromas de esas 100 libras de una mezcla de arro y mirra que llevó José de Arimatea y Nicodemo cuando colocaron el cadáver de Jesús en ese sitio. Esto de los aromas lo dijeron los arqueólogos que abrieron eso el año pasado. Ustedes lo pueden buscar, eso está ahí. Fueron casi 2 años de trabajo minucioso. ¿Por qué se hicieron estos trabajos? Porque la basílica de la Anástasis se está rajando y el mismo edículo ese de Constantino también estaba cediendo. Entonces están viendo a ver qué es lo que está pasando a nivel de ingeniería. Y debieron haberlo hecho años anteriores, pero tenían que ponerse de acuerdo la iglesia armenia, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Finalmente se pusieron de acuerdo, abrieron todo y ahora viene otro trabajo, que ya lo anunciaron, que se va a cerrar la basílica porque está cediendo toda la basílica, se está rajando. Entonces se están haciendo estudios a ver cómo se ponen los cimientos porque debajo hay drenaje de agua y como el lugar, cuando hicieron esta basílica, no hicieron los estudios pertinentes, ahora la ingeniería y la arquitectura ha evolucionado también mucho, entonces esta es una basílica del siglo IV que tiene sus remodelaciones, le fueron agregando y esto está cediendo el piso porque el lugar es un lugar que de una tierra estable, no es estable. Entonces, esta es la razón del por qué abrieron eso y por qué ahora se va a hacer un trabajo que va a durar de 2 a 3 años. De lo contrario, puede ceder la basílica. Ahora, cuando uno entra a este sitio, uno ve el montículo, ¿no? Donde estaba el Calvario, donde se colocaron las 3 cruces,
Y al bajar, entonces uno camina que 50 metros y llega más o menos 50 metros donde está el Santo Sepulcro, que era mucho más abajo. Y dice el Evangelio que ahí había un jardín y un sepulcro donde todavía nadie había sido colocado. Esto en la época de Cristo. Detrás de esto estaba un basurero, que era el basurero de Tierra Santa. La ciudad santa, la ciudad de Jerusalén estaba frente a esto. Ahí terminaba, ese era el límite. Todo eso se ha estudiado. Por eso y sabemos que también este era el sitio porque los romanos colocaron allí, a donde está esta basílica, en la época, después de la destrucción de Jerusalén, ahí no había nada, esto era un jardín. Y entonces el emperador Adriano en el año 110 o 120 colocó allí, justo en este sitio, donde ustedes vieron esta basílica, que eso en ese tiempo era un jardín, colocó una escultura del dios Afrodita, dios de la fertilidad, para burlarse de los cristianos, porque ahí había muerto Jesús. Entonces, gracias a este dato sabemos que era el lugar exacto. Y ahí iban las peregrinaciones. Entonces, Santa Elena, la mamá de Constantino, viene de Roma y comienza a buscar la cruz y desenterró las 3 cruces con unos enfermos. Y no sabía cuál de las 3 cruces era la de Jesús, en este sitio. Y entonces, cuando un ciego que ella acompañaba y otros enfermos tocaron de las 3 cruces, una que se curó era el signo de que era la cruz del Señor. Entonces tomó esa cruz y la llevó a Jerusalén, a Roma, y se hizo una capilla para custodiar las reliquias. Ahí estaba la corona de espina, ahí estaba la cruz, ahí estaba la tablita que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esa tablita histórica, la misma, se encuentra en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que está en Roma, en San Juan de Letrán. Ahí está, frente a San Juan de Letrán, donde vivía Santa Elena, la madre de Constantino. O sea, esto no es idolatría, esto es historia. Claro. ¿Cómo se encuentran las reliquias auténticas de Cristo y las vamos a votar, pues, para no ser idólatras? Entonces, yo creo que hay que estudiar, hay que documentarse, hay que conocer los hechos. Esto ayuda y fortalece la fe de todas estas cosas, ¿no? Sería interesante interactuar con los amigos fetevidentes de lo que estamos hablando. Quizás en el próximo programa lo podemos hacer en directo y volver a hablar de esto para interactuar con los fetevidentes, ¿no le parece? Porque Sí. aquí estamos en el corazón de la redención, ¿no? Donde nace todo, sí. Sí. Toda la fe cristiana. ¿Qué le parece? Bueno, un regalo. Este es el lugar para los cristianos que van a Tierra Santa, el más visitado. No, este sitio. Lo descubrimos porque había una fila inmensa. La Anástasis, la Basílica de la Anástasis. Adentro está el lugar de la crucifixión, la capilla de la crucifixión, y abajo está el Santo Sepulcro. Y allí nos tocó ver la liturgia de los ortodoxos y después la liturgia de los católicos. Y tuvimos ahí un buen rato, ¿no? Orando, sí, tuvimos un buen cantando, rato, bien bonito, muy bonito. Y ahí celebramos la Pascua, ¿no? Celebramos la misa de Pascua, con las lecturas de la resurrección, muy bonito. Eso es lo que faltó después comer chocolate, pero bueno. Porque en Europa, para la Pascua es donde, como signo de la Pascua, se come mucho chocolate, ¿no? Mucho interesante. Chocolate. Bueno, gracias, Padre. Esperemos que a todos los amigos fetevidentes les haya gustado estos programas tras las huellas de Jesús, que en su momento vamos a volver. Yo creo que esto vale la pena, este último vale la pena. De verdad que profundizarlo, sí, hay que dedicarle su tiempo. Dedicarle tiempo, solo al Calvario y al Vía Crucis, y después otro a la resurrección, porque es muy amplio esto. Bastante amplio. Queridos amigos fetevidentes, ayúdennos con sus oraciones y donaciones. Quiero mandarle un saludo a Juan David, a mi abuela. Ah, qué bien. En Chorrera, sí. La gran Chorrera, muy bien. Le decimos abuelita. Está bien. Saludos para ella que ve y sigue los programas de las Buenas Nuevas también. Ojalá para Navidad podamos llegar por allá a tomarnos un buen sancocho.
que es insuperable el sancocho de allá, de Santa Cruz. Bueno, yo nada más he probado Ay, no. De hecho, Santa Cruz sí se llama. Por favor, por favor. Bueno, gracias. Santa Cruz, Verónica, es que usted no podía llamarse de otra manera. No, Si el viene de señor Santa no Cruz, quería. tenía que llamarse Verónica. Sí, Es que sería bueno hablar de las estaciones, pero bueno, ya el tiempo se nos fue. sí, en el próximo programa hay Vale. todavía un poco más de material para mostrar. Vale. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.